Y por eso quiero presentar a quienes están hoy día en La Voz de las Mujeres: Marcela Sandoval, directora nacional de Prodemu, y Sara Araya, profesional de la Dirección de Programas. Bienvenidas ambas. Gracias. Gracias. ¿Cómo estás, Marcela? Bien, qué bueno volver a Sí. vernos, a reencontrarnos. Igual pasó Lo poco mismo tiempo, digo. ¿no? Sí. O sea, Ya pasa no siento rápido. las Lo que pasa es que pasa rápido. No nos dimos ni cuenta que estuvimos de vacaciones y Sí, ya nos olvidamos eso ya. Oye, la cuestión, pero es así. Y chao, No, de y vuelta además, lo mismo. no sé si tú estabas de vacaciones, tuviste que volver, pero en los incendios te vimos muy activa. Sí. Me había pedido unos días, la verdad, poquito tiempo y aterrizamos literalmente. Bueno, a Sara le tocó acompañarme a los viajes. También fuiste, Sara. Sí, y yo igual quiero, qué bueno que me lo preguntas porque muchos como que decían, bueno, pero ¿por qué algunas instituciones se despliegan si no necesariamente tienen que ir a la emergencia? La verdad no es que nos hayan pedido. Nosotros consideramos que como Prodemu además tiene un rol público y tiene esta llegada territorial, tenemos participantes afectadas y conocemos muy bien los territorios afectados. Así que primero partimos por Maule, que era un territorio donde las zonas afectadas fueron principalmente bosque nativo, zona agrícola, pero donde no hay viviendas afectadas. Pero evidentemente el daño a las comunidades sigue siendo impactante, porque nos reunimos con varios grupos de mujeres que han estado en el programa de Mujeres Rurales, nuestro y de INDAP, también en otras participantes. Y la verdad es que las historias son brutales, porque conviví 3 días con una ola de fuego en que evacuaban, volvían, y algunas también cumplieron roles de como lideresas de sus comunidades, como la presidenta de la compañía de bomberos de Huaquén, que finalmente terminó organizando a toda una compañía pequeñita de una localidad que es muy pequeña en la región del Maule, y que tuvieron que alojar prácticamente a 10 compañías de bomberos. ¡Wow! Y a cientos de brigadistas de CONAF. Y eso significó, imagínense, alimentación, claro, habilitar espacios para dormir o para descansar, todo lo que significa esa operatoria. Y detrás de eso habían puras mujeres que estuvieron a la par, no solo cumpliendo funciones como en el control de los incendios, sino también en las labores como de cuidado de los equipos. Entonces hay historias ahí bien fuertes de trauma. Yo creo que son las primeras sensaciones que nosotras por lo menos recogimos, y lo que estamos haciendo es casi como un trabajo de campo, una etnografía, o sea, testimonial. Las vi, yo dije, me parece, o sea, súper, nosotros que conocemos bien lo que hace Prodemu, me pareció muy lógico que estuvieran ahí y un tremendo aporte, porque como bien tú decías, son territorios que no se conocen mucho, son de difícil acceso. Cuando hay problema nomás se conocen. Exacto, es muy difícil llegar, ¿verdad? No. Me imagino, Sara, que la experiencia que ustedes como Prodemu tienen, que llegan a esos lugares habitualmente, que son lugares que otro organismo del Estado no llegan, debe haber sido muy rico para ustedes, me refiero a riqueza de conocimiento, ¿no? Sí. Muy rico encontrarse con ellas, lamentablemente en situaciones como esta, ¿no es verdad? Pero nos permite también echar un vistazo a cuáles son sus condiciones de vida, en qué cosas nosotras podemos aportar como fundación, con la importancia que tiene el no comprometernos a cuestiones que no podemos sostener en el tiempo. Claro. Pero como decía la directora nacional, nos encontramos con muchísimas ganas por parte de las mujeres de organizarse para salir adelante respecto de la emergencia que vivían esos días, pero también para que esa organización perdure en sus localidades a través del tiempo. Y esa es una cuestión que sigue funcionando más o menos igual que como ha funcionado en la historia reciente de este país, ¿no? Liderada por las mujeres, en compañía de sus familias, por cierto, hay también que reconocerlo, pero son ellas quienes movilizan al final del día al resto de su comunidad. Claro. Bueno, y estando tan cerca de la conmemoración del 8M, me gustaría que ustedes pudieran ver también el estado de situación en el avance de los derechos de las mujeres, considerando lo que hemos vivido en el último tiempo. Son años de pandemia, duro, que en muchos aspectos fueron retrocesos, y una situación económica que fue agobiante, particularmente, creo yo, 2021, 2022, recién algunas familias están asomando la cabeza.
Sí, totalmente. De hecho, como Prodemu hemos hecho algunas investigaciones con nuestra dirección de estudio sobre las consecuencias de la pandemia en la empleabilidad femenina y también las posibilidades que hay de recuperación. Porque aquí lo que se presentó con la pandemia primero fue la crisis de los cuidados. O sea, fue una doble crisis, porque no es que no existiera, porque las mujeres efectivamente, como bien decía Sara, siempre tienen un rol como de cuidado, de organización de su comunidad y de su núcleo familiar. Claro. El punto es que no se había visibilizado de forma tan latente y con la pandemia eso quedó en evidencia. O sea, las mujeres cumplieron hasta 3 jornadas, digamos, porque trabajaban en O a O y eso es el tema del empleo. Tuvieron que abandonar sus trabajos formales porque era imposible compatibilizar en muchas ocasiones como el cuidado de sus hijos, hijas, personas, digamos, en situación de dependencia y estar, digamos, conectadas en línea, cuando además los espacios de la casa tampoco son los adecuados. Entonces yo diría que esa es una consecuencia brutal de la pandemia. El abandono o también la desvinculación laboral por distintas razones que impactó fuertemente a las mujeres y que obviamente algunas, digamos, estudiosos del tema dicen que nos vamos a demorar por lo menos 10 años en recuperar un poco esa brecha. Y por otro lado surge la necesidad de la reconversión en muchos lugares y que tiene que ver con cómo el mercado del trabajo el mundo del trabajo se abre a espacios que habitualmente han estado masculinizados, como la construcción, como el transporte, como la minería, y donde las mujeres sí pueden cumplir un rol fundamental digamos, en labores que pueden ser especializadas o tecnificadas, que se abra. Pero para eso hay que generar condiciones porque hay barreras que son culturales. Nosotros ahora estamos embarcadas en nosotros hemos trabajado con conductoras digamos, de maquinaria pesada y de buses y estamos embarcadas en una iniciativa con la Dirección Metropolitana de Transporte y la verdad es que ahí lo que arroja, digamos, el tema es que no es que las mujeres no quieran entrar a esos espacios masculinizados, el tema es cómo se sostienen. Claro. Porque son espacios que se vuelven hostiles en términos de quiénes organizan el trabajo, cómo se dan las instrucciones, cómo son los espacios de trabajo, desde cuestiones tan básicas como ir al baño, claro. Los turnos, los lugares de alimentación, si tienen o no espacios para vestirse, cambiarse de uniforme, en fin. Entonces, todo eso que pudieran parecer detalles son estructurales a la hora de decir, ya, ¿cómo vamos superando brechas en el mundo del trabajo? Y respecto a los avances, yo diría que sí, la mujer en Chile, por cierto, sería como una decisión de parte mía decir que no hemos avanzado. Hemos avanzado, pero también esos avances se traducen sobre todo para las mujeres que hemos tenido ya acceso a la educación. Pero aún así las barreras siguen estando muy presentes en lo que es la representación política. Ahí yo creo que los mecanismos siguen siendo insuficientes, necesitamos avanzar en mecanismos de participación política. Cuánta violencia además se ve en las redes, tremendo. Exactamente, ¿no? que equipare de alguna manera en la cancha a nivel de concejalía y de otros espacios de representación. Y por supuesto el tema de la violencia sigue siendo un tema que uno no puede decir que hemos avanzado hasta que no tengamos una ley de violencia integral que el gobierno le ha dado urgencia. Y también abordar todas estas violencias, como dice Alejandra, como el tema de la violencia digital, que es cada vez más duro. Visible, Sí. porque no es que no existiera en las redes sociales los ataques a política o a mujer en alguna posición más expuesta, del rostro de la televisión, en fin. Claro. Pero es muy duro verlo porque eso finalmente termina como atentando contra las trayectorias laborales y contra la voz de las mujeres. Claro, y como que te hace replegarte, como que a veces uno piensa, no quieren que entremos a esta zona, ¿no? Es que eso es, pues, yo creo que claro. toda esta reacción hoy día de una parte de la sociedad, incluso de algunas mujeres, contraria a los valores del feminismo, generando prejuicios sobre los mismos, tiene que ver con espacios ganados que a algunos les molestan. Claro. Sara, justamente de eso quiero que hablemos porque estamos en el marzo feminista, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son los hitos más importantes en la programación de Prodemu para que
justamente aportar en todas estas violencias que estamos conversando con Marcela? Bueno, como tú lo mencionabas al inicio, efectivamente Prodemu tiene un alcance territorial que ya se lo quisieran muchísimas otras instituciones. Entonces nuestro marzo feminista está desplegado tanto a nivel central como a nivel regional, donde cada una de las oficinas regionales levanta también sus propias actividades con pertinencia territorial, acorde a los grupos con los que trabaja, y se vincula en ese camino también con otras instituciones que son aliadas para nosotras. Y respecto de lo que vamos a hacer acá a nivel central, comentarles que vamos a tener algunas charlas con el Registro Civil, con el Ministerio de Transporte. Vamos a avanzar durante todo este mes con distintas actividades que hablan de violencia, pero que también hablan de la incorporación de la mujer a nuevos espacios laborales, como mencionaba la directora. Qué importante es eso. Pretendemos acercarnos a la diversidad de mujeres, ¿no? Porque entendemos, como lo hemos mencionado acá en este programa, la directora y otras personas de Prodemu, entendemos que en Chile existe una diversidad de mujeres y que esa diversidad de mujeres tiene distintas necesidades y distintas interés por algunos temas, ¿verdad? Entonces, a eso queremos llegar, lo que las mujeres nos demandan, con la expertise que tenemos a partir del trabajo que se hace en Prodemu. Qué bueno que tenemos estas actividades porque son súper importantes en este mes que parece ser el que ya se le llama como el mes de la mujer, ¿no? Tal cual, van a haber muchas actividades, pero estas son las relevantes, las que tienen que ver con una convocatoria más bien masiva. En ese sentido también algo que se perdió, y es natural, producto de la pandemia, fue la presencia de la gente en la calle. ¿La van a recuperar un poco, creen ustedes, a partir de este año? No a lo mejor en la magnitud del millón de personas que vimos por ahí en el 2017, 2018, ¿cierto? Pero algo más que lo que se podría augurar en un principio. Yo creo que las mujeres no han perdido como su capacidad de organizarse. Yo creo que también la pandemia hizo aparecer otras formas de organización e interacción. Nosotras lo que hemos visto es que también digamos, ahora las mujeres también se organizan en nuevos espacios y se han recuperado espacios más, digamos, más tradicionales. Por ejemplo, ahí estamos viendo en las imágenes un club que hicimos sobre lectura, pero a partir del tema de los cuerpos, de las corporalidades, que está hoy día muy, digamos, tanto ataque sufre las mujeres respecto a su cuerpo, al estereotipo de cómo deben ser las mujeres. Y ahí una de nuestras investigadoras de la dirección de estudio hizo ese taller. También hemos tenido talleres de arpillera. Pero yo les quiero contar que además a nivel local, yo creo que la organización comunitaria sigue siendo como potencia de los territorios. Y es por eso que nosotros decidimos, parte del marzo feminista de Prodemu tiene que ver con ir a terreno, a los territorios. Buenísimo. Y vamos a partir inaugurando, y tienen la primicia. ¡Eso! Vamos a tener... redoble de tambores. Ustedes saben que tenemos como oficinas provinciales, que son en lugares, digamos, muy alejados, y algunas de ellas tienen componentes de interculturalidad muy fuerte y que queremos rescatar. Entonces, 4 de estas sedes, de estas oficinas, las vamos a convertir en casas interculturales, en espacios para las mujeres con este sello de intercultural, y vamos a partir inaugurando nuestra oficina en Putre. ¡Wow! Donde nos vamos a reunir con muchas mujeres de esa comunidad, y a mí me toca, digamos, ir hacia allá, y ese va a ser como un hito importante para nosotras, porque tiene que ver con que no solo es discurso esto de ir a los territorios y poner el foco en los territorios, sino que a nosotros nos parece que ahí está la importancia de la labor de Prodemu. Y por otro lado también no podemos estar ajenas en este marzo feminista a las necesidades que hemos detectado en la emergencia. Claro. Es por eso que hemos estado no solo quedándonos en el diagnóstico, sino que estamos elaborando como un plan que nos permita redireccionar las prioridades programáticas en aquellas zonas afectadas de estas 4 regiones del centro-sur de Chile, y focalizándonos en algunas comunas, por ejemplo, Santa Juana,
por Claro. ejemplo. El otro día hablamos con la alcaldesa. y era Sí, 80% de Santa Juana desapareció prácticamente, Sí, ¿no? nosotros nos reunimos con ella y nos explicó así, con pera y manzana, nos mostró el mapa, nos decía, esta zona está toda quemada hoy día, y nos juntamos también con un grupo de mujeres que participan con Prodemu de Santa Juana, y Claro. tenemos ahí una mirada que efectivamente la ruralidad, la mujer rural está muy afectada en esta comuna y en Claro. otras, en sectores de nacimiento, en Cholchol, Purén, en la Araucanía, y así en zonas, digamos, también del Maule como que han sido afectadas. Así que también nuestro foco en el Marzo Feminista va a ser articular esfuerzos. Le estamos presentando algunas propuestas a otras instituciones, porque como bien decía Sara, no todo lo podemos cubrir, Claro. pero acá hay cuestiones que son fundamentales. Oye, esas mujeres son fantásticas las que ¿Sí? aparecen en la imagen, no puedo dejar Son de Culenco. Son de Culenco, una localidad de ¿Dónde está Nacimiento, Culenco? de la comuna de Nacimiento. Perfecto. Y ellas tienen una particularidad. Algunas de ellas participaron en un proyecto hace un par de años de como una brigada de prevención, ¿Ya? con hombres también de la comunidad. Y a esta zona los incendios fueron muy fuertes, se quemó todo el bosque que estaba como alrededor de, y ellas no llegaron brigadas ni compañías porque estaban en otros focos, y ellas con su comunidad combatieron los incendios y se quemó solo una casa. Wow. Y no lo digo aquí como un factor heroico, sino que ellas lo que atribuían a la organización que tuvieron, y estaban equipadas. Las líneas telefónicas se quemaron, todo, digamos, Sí, el pues, sistema, se y quemó ellas todo. tenían radios. Y se Ay, conectaron qué con los interesante. vecinos y generaron dispositivos de evacuación, alerta, bueno, estas mujeres de Culenco, que además son participantes del programa Mujeres Rurales que tenemos, entonces Qué por eso buena. las conocemos bien. Y ahí estamos con la alcaldesa. Claro, pues ahí vi que estábamos estaban con la alcaldesa de Santa Ana Juana. Albornoz, cuando Claro. nos estaba explicando justamente la dimensión de la emergencia. Aquí conocemos Nacimiento porque yo tengo una amiga que la casa de su papá está en Colico, que también es parte de Santa Sí. Juana en el fondo, y uno se va por la balsa que tiene que llegar a Nacimiento para poder tomarla, pues efectivamente. Me ha tocado estar por ahí también y conozco la zona, digamos, y es terrible porque esa es la ruta de la madera finalmente, Sí, ¿no? sí. Y hay mucho monocultivo por ahí y esos son los bosques que se queman más rápidamente, ¿no? Bueno, el tema ahí que conviven con las forestales es un tema bien Sí. difícil de abordar, porque también hay una dependencia económica de las familias en esos supuesto, sectores, exacto. y es el principal, junto con lo agrícola, la principal fuente de financiamiento de esa zona. Entonces es muy complejo el abordaje. Ahí se requiere harta fiscalización, voluntad política y avanzar en algunas normativas que hoy día están un poco laxas en la materia, como Claro. los deslindes, por ejemplo, de Claro. predios o de vivienda respecto a... Y también la fiscalización de los acopios forestales, de residuos forestales que nos hacían ver en varias comunidades, si bien me salía el tema, pero es importante decirlo. Es que es importante. Hay muchos focos de residuos forestales en estas localidades y eso aumentó la propagación del fuego. Claro. Porque imagínense, acopios gigantes de restos de madera, pues, de árbol. Sí, es como Bueno. que tuviera ahí una cosa para hacer una fogata ahí lleno, pero Exacto. acopios gigantes, digamos, ¿no? Sí. Como ese mismo material que uno usa para hacer un fueguito. Una barraca de acerrín. Ya, Claro, sí, claro. Así mismo Ahí- es como chip. Ahí estamos Son- viendo exacto, como tener chip. a la Sara ahí transportando agua, que también nos Sara, tocó lo ir. hiciste todo tú. Te Todas. tocó de todo. Todas. Todas Sí. les tocó de todo. Sí. Claro. No, y ahí estamos con el equipo de Bio Bio, ahí estábamos en la delegación presidencial provincial de Los Ángeles. Perfecto. Y ahí los delegados también han cumplido un rol bien fundamental, porque les ha tocado articular con todo, pues fuerza de seguridad, Claro. bomberos y con AFI, los brigadistas. Así se hace, bueno, así se tiene que trabaja, hacer. O sea, colectivamente. claro. Había un despliegue muy grande en terreno, por lo menos nosotros lo hemos visto y digamos, hemos sido protagonistas, pero también testigos de cómo se ha Y abordado. el tema del agua es re relevante, porque uno no lo piensa, pero yo creo que con una proporción de incendios tan importante, las napas subterráneas deben alterarse igual, hay mucha gente que tenía sus pozos y que a lo mejor ahora ya no los tienen, entonces es un tema súper delicado. Además son zonas, varias de ellas ya con decreto de escasez hídrica, Sí. entonces
Bueno, ese es un gran tema. Y solo reafirmar algo que decía Sara, para Prodemu también un capital muy importante es formar a otros equipos del Estado o privado en temáticas de género para ir avanzando a nivel como más institucional. Y estas como charlas o conversatorios con Gendarmería, con el Registro Civil, con Aguas Andinas, vamos a tener una con un webinar con el Fondo Esperanza, y así con varias instituciones tienen que ver con que nos convocan porque también nos están reconociendo como un actor relevante en el tema. Y eso yo creo que es importante decir porque efectivamente el capital de Prodemu tiene que ver con la vinculación territorial, pero también con la formación. Claro. ¿Les puedo contar algo que pasó recién? Que en realidad por favor. No tiene que ver directamente con ustedes, pero sí con la mujer. Porque hoy día comenzó a funcionar la Comisión de Expertos Constitucionales y va a haber una presidenta. ¿En serio? Claro, ¿sí? claro que sí, Verónica Qué bueno. Undurraga, del la PPD. veo. Sí. Mira, ¿no va a Así ser que- Hernán Larraín? No, va a ser ella la Ay, presidenta. qué alivio, qué alivio. Perdón que lo Sí. diga de esa forma. Ahora hay Bueno. que ver, ahora una cosa es la presidencia, pero vamos a ir a las comisiones después cómo queda armado eso. Sí, igual decir, Pero es un ¿puedo buen decir algo a símbolo, favor es de un buen Verónica símbolo. Undurraga? Sí. Claro. Fue mi jefa. Ah, ¿en serio? Ah, muy bien. Sí, Verónica va en el cupo PPD, me Claro. puedo decir, pero Verónica es una abogada constitucionalista, experta en derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Qué bueno. Ella saberlo. dirigió el programa Mujeres del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile y es una experta en el tema de aborto. De hecho, el tema de las 3 causales, una de las tesis que digamos abordó como bibliografía fue la tesis de Verónica Undurraga. Wow. Y es una abogada bien reconocida a nivel de América Latina en términos de derechos constitucionales y sexual y reproductivo. Así que yo creo que ella es una persona experta, evidentemente, en el tema y ojalá pueda aunar Es este una trabajo. buena noticia entonces. Sí. Felicitaciones a la Sí, Beca. es una buena noticia. De todas maneras, sí, me parece una excelente noticia. Sara, ¿quieres agregar algo sobre los programas y los ejes que van a utilizar este año para lo que se viene, digamos, que en el trabajo de Prodemu? Sí, mira, que vamos a fortalecer nuestro trabajo y ajustar nuestra oferta programática para las regiones que se vieron afectadas producto de los incendios forestales. Qué bueno eso de ser flexible en ese aspecto, digamos. Sí, nos vamos a acomodar en cuanto a los talleres que teníamos ya presupuestado hacer, pero también respecto de sus contenidos, porque entendemos que son situaciones difíciles y duras las que las mujeres han vivido y no pretendemos forzarlas a ver contenido porque está en el papel y hay que hacerlo. Claro. Entonces hay máxima flexibilidad para avanzar con ellas y para estar con ellas. Perfecto. Y vamos a hacer algunos ajustes también vinculados a lo que tiene que ver con empoderamiento económico, porque es muy, muy relevante. Muchas de ellas no perdieron sus viviendas, pero sí sus emprendimientos o sus fuentes de ingreso. Por lo tanto, hay que realizar ese proceso de acompañamiento con ellas y volver a emprender juntas. Y vamos a estar ahí haciendo otras acciones porque para nosotras esta es una emergencia de largo aliento. Sabemos que la mayor parte de los dispositivos del Estado está ahora, al inicio. Claro. Cuando están los incendios, cuando están los focos. Y ahí hay un despliegue importante, pero para nosotras es importante también quedarnos cuando todos ellos se han ido, cuando vuelven a estar solo las mujeres. Así que va a ser un trabajo probablemente que nos va a convocar todo este año. Y veremos cómo se da el próximo. Claro, porque mucho se habla de las viviendas, un montón de cosas, pero ya, ok, tienes tu casa, pero ¿cómo sigues después adelante si es que no recuperas tu fuente laboral, digamos, o lo que te permite tener un ingreso, ¿no? O un espacio de distracción. Muchas de ellas nos decían, yo no Increíble, quiero claro. reconversión, quiero que vengan acá y nos cuenten cosas que no sabemos. Claro. Y con eso ya es suficiente. Entonces también está esa posibilidad junto a Prodemu. Muy bien. Exacto. Sí, estaba viendo en las imágenes también que mostraban un taller de arpillera, una de nuestras gestoras de la región metropolitana, Hermelinda, que le dicen Tati. ¿Ya? Hemos recuperado alguna, o sea, Prodemu siempre en los talleres de cultura aborda evidentemente técnicas tradicionales, pero este taller en particular, el de arpillera, estas mujeres quisieron seguir como organizadas y de hecho me lo plantearon en una reunión que querían el apoyo de Prodemu para organizarse, como Qué adquirir buena. como están viendo qué tipo de si organización funcional, si comunitaria o un colectivo de arpilleristas.
y nada, están preparando un trabajo para la marcha del 8M, que en Prodemu nuestro eslogan es Prodemu con todas, y donde también vamos a tener un anuncio que tiene que ver con la imagen de Prodemu. Prodemu cumplió, como ustedes saben, 32 años el año pasado, y también su imagen hemos visto no solo a los ojos, digamos, de nuestro equipo, sino también a los ojos de las participantes, de las propias gestoras y trabajadoras de Prodemu, que nos quedamos un poco en el pasado, que tenemos que hablarle a más mujeres, y por eso Prodemu con todas, y por eso también estamos trabajando en el cambio de nuestra imagen, y ahí vamos a tener alguna sorpresa del anuncio de un cambio en nuestra imagen gráfica a partir del 8 de marzo. Muy bien, vamos a estar atentos entonces cómo va a cambiar la imagen de Prodemu, por supuesto, y que tiene que ver con estos talleres que se hacen, y yo vi durante el verano también mucho interés de parte de las mujeres en tomar estos talleres. Eso me parece a mí siempre muy, muy importante en la labor que realiza Prodemu. Así que muchas gracias, chiquillas, por todo lo que han hecho, muchas gracias por todo lo que se sacrificaron estos últimos veranos, digamos. No ha sido fácil, pero las vimos ahí en terreno, y para mí por lo menos, yo sentía así como orgullo de bien ahí las chiquillas. Sí. con sus grupos de mujeres que ya estaban, quizás de repente más mujeres ahí preparadas, como las de, ¿cómo se llamaba la localidad? Culenco. Sí. Estaría bueno también, porque lamentablemente el cambio climático es algo que nos va a llevar a tener incendios, se sabe, ¿no? Lamentablemente eso es así, porque se generan las condiciones que no queremos tener, pero sí, lamentablemente se generan esas condiciones que provocan incendios, ¿no? Para terminar, hoy día, como ya empezamos ya a hablar del 8M, ¿no es cierto? Yo quería contarles que hoy a las 9 de la mañana se reunió un grupo de mujeres para apoyar a la familia de Fernanda Maciel, cuyo juicio comenzó, o sea, el juicio a su asesino comenzó el día de hoy, ¿no? Ahí estábamos, justicia para Fernanda Maciel y su hija. Ahí una fotografía. Se van a juntar todos los lunes, me mandaron la información, las chiquillas que ayer también hicieron una velatón, ¿no es cierto? Estuvo el perito que apoyó la investigación desde el extranjero, vino a nuestro país y hoy declaró, también estaba declarando en estos momentos la madre de Fernanda Maciel, Paola Correa, y la idea es que será una convocatoria para ir cada lunes a la Fiscalía Centro Norte, así que quienes quieran apoyar, para que vayan también. Ahí está. Bueno, este va a ser un gran tema para el 8M. Yo creo que el tema de violencia aumentó después de la pandemia muchísimo, y hoy día con la emergencia, por lo menos nosotros lo que hemos visto y lo que nos han dicho, muchas mujeres han debido volver a convivir con sus agresores, producto de la pérdida de sus viviendas. Así que yo creo que ahí hay que estar muy atenta a los organismos que le correspondan y también la comunidad en general. Totalmente. Así que ese llamado hacemos hacia el final de La Voz de las Mujeres, por supuesto, siempre preocupada de lo que está pasando, porque lo primero que nos quitan son nuestros derechos, y no, cuando no nos estamos dando ni cuenta. Así que un abrazo para todas. Recuerden que el 8M a las 18 horas es la convocatoria para la marcha. Ya pues, con eso terminamos el programa del día de hoy. Muchas gracias, Marcela, muchas gracias, Sara, por estar hoy día acá también. Y eso fue La Voz de las Mujeres. Con eso nos despedimos. Muchas gracias a... Espérame, me había mandado el nombre de Jaime Jofré, quien nos donó 5 luquitas mientras estábamos en YouTube. Usted puede ser parte de la comunidad de los que sobran, pero también puede habitualmente poner plata a través de YouTube. Totalmente. Es muy importante para nosotros. Muchas gracias, Jaime. De corazón. Nos vamos a ir a tomar un café gracias a ti. Hoy día Daniel Stingo almuerza. No se va por el alambre. Que estés muy bien. Muchas gracias. Hasta mañana a las 10 de la mañana. Chau, 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 chau.